Muy bien. Entonces, comenzamos con el segundo encuentro de debates abiertos. Para este debate se propuso masculinidad y feminidad. Ahora sí, en pos del habla y de poder ampliar nuestros horizontes de nuestro género, ¿no? Y nuestras ideologías que muy presentes están ahorita. Así que me gustaría compartirles con ustedes una presentación que será guía tanto para mí como para ustedes, ¿no? Para ir viendo como los conceptos e irlos construyendo de poco a poco. Ahora sí que yo no voy a opinar en sí, solo voy a tratar de guiar, de comunicar, de darle un poquito de orden, si quieren verlo así, pero en sí todos vamos a construir ese encuentro, ¿no? Y para comenzar, bueno, un agradecimiento para todos que están aquí igualmente. Y para comenzar, me gustaría definir o poner sobre mesa lo básico, qué es ser hombre y qué es ser mujer. En cuanto a los aspectos, no sé, los biológicos, los culturales, etc. Si alguien quiere definir algo básico para empezar. Lo que podemos proponer, Víctor, que comentes los tiempos de exposición de cada uno para que así el espacio Ah, fluya claro. bien. Si quieres comentar eso antes de... Sí, exacto. Sí, tienes razón. De preferencia que sean comentarios no tan largos y más puntuales para que también los otros puedan hablar y comunicar su idea. Será bueno, no sé, no más de 3 minutos, yo creo, es más que suficiente para dar su opinión y podemos volver a tomarlo y dar las opiniones que sean necesarias, pero ahora sí como por partes cortas, ¿no? No tanto una anécdota tan grande. Está bueno que encierren algún concepto, algo que quieran comunicar, pero no adueñarse tanto de la palabra, ahora sí, ¿no? Para que todos puedan decirlo, lo que piensan. Bueno, ahora sí, ¿alguien que se anime? Igual, perdón, ¿pueden levantar la mano o si no ven que nadie la tiene arriba, pueden hablar directamente? Pero perdona, es que me he despistado un poco. Tú lo Sí, que está vienes a bien. decir es que cómo definimos ser hombre o ser mujer, eh, Sí. pero socialmente, ¿no? O sea, estamos hablando un poco, ok. O sea, ¿tú qué entiendes por ser hombre y qué entiendes por ser mujer tal cual? Así, no sé Así a lo si... bruto, pues yo O sea, diría ¿qué que es? vale, Ujú. pues yo diría que un hombre es un ser humano con privilegios naturales desde nacimiento y una mujer no. Ok, muy bien. Viéndolo, lo ves como más socialmente, ¿no? Ahorita, la definición que das. ¿Alguien tiene otra visión de ser hombre y mujer? Yo diría que son dos maneras en las que Dios tuvo a bien expresarse. Su completud lo puso de dos maneras, Ok, como algo más dual, algo más dos espejos que se ven, por así decirlo. que Ok, forman el ser humano, es la unidad de esas dos versiones, el ser humano completo. ok. Tony, adelante. Pues en un sentido biológico es lo que se necesita para procrear hasta ahora. Ok, pues creo que está bueno porque unos hablan de la sociedad, otro de lo espiritual, y digamos que ahorita Tony habla de lo biológico, ¿no? Porque ahora sí que hay diferentes capas y visiones de cada uno, ¿no? Pablo. Sí, yo opino que hombre y mujer, según lo hemos ido definiendo a lo largo de la historia, es el equivalente a macho y hembra en el sentido biológico, si lo vemos así. El hombre es el que tiene genitales y hormonas masculinos y la mujer es la que tiene genitales y hormonas femeninas. Más allá de los roles que después asuman cada uno o el género masculino, femenino que se inclinen a tener. Muy cierto. Bueno.
Ahora, ahora sí que, no sé si como pasando a otra fase, me gustaría poner como 6 factores más objetivables para definir qué es hombre y mujer, tal cual, y quién elige los parámetros para definir tal cual, ¿no? O sea, ya viendo todos los aspectos que comentan. La historia. Creo que la historia elige los parámetros para identificarnos, perdón, me estoy Está bien, Rosy. escuchándolos atentamente a cada uno y creo que cada punto de vista es real, es válido, ¿no? Cada uno ha dicho una verdad, pero en contextos diferentes, ¿no? Bien lo dijeron, social, espiritual. Pero ¿quién elige los parámetros para identificar qué es machismo, feminismo? La historia. La historia nos ha construido y hoy en este siglo en el que nos encontramos, creo que hay mucha distorsión, hay como una forma de pensar que a veces nos hace crear, ¿no? Ciertas, inclusive diferenciarnos por la historia misma, inclusive la historia de nuestros propios antepasados. No estamos hablando de la historia de la humanidad, sino del antepasado. Yo creo que los parámetros, pienso yo, no lo sé, tendría que seguir indagando en mi interior mientras los escucho. Ujú. Claro. Muchas gracias. Teresa. Sí, mira, yo es que quería, lo primero de todo, porque ya veo que quién elige los parámetros para identificar qué machismo, feminismo, masculinidad y feminidad hay un error, porque lo contrario de machismo no es feminismo, lo contrario de machismo es embrismo. Machismo es que el hombre es superior, se cree superior a la mujer, y embrismo es que la mujer se considera superior al hombre, con lo cual feminismo es igualdad. El concepto feminismo significa igualdad. Machismo, diferencia, embrismo. Es que es muy importante porque como actualmente en la sociedad no se ha entendido bien la palabra feminismo, pues se ha creado, bueno, sobre todo porque es como una revolución, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres no la han entendido, unos porque pierden privilegios, otras porque quieren ser amadas por los hombres, no lo sé qué ha pasado, pero la realidad es que los conceptos, para tenerlos claros, es machismo, un hombre que se cree superior a una mujer, embrismo, una mujer que se considera superior a un hombre, y feminismo, una revolución que lo que quiere es igualdad social, igualdad también no solamente laboral, igualdad en las relaciones. Y si Para nos que... vas, perdona, Teresa, te quiero preguntar por una curiosidad. Si nos basamos solo en el machismo, a mí particularmente es personal, ¿eh? La parte del ismo ya lo dejé un poco, pero si nos basamos solo en condicionarnos respecto al machismo y feminismo, ¿dónde queda la masculinidad y la femineidad en este caso? ¿Dónde quedaría? Porque si yo digo el machismo y feminismo y me baso solo en eso, ¿qué pasa con lo masculino y lo femenino? Bueno, pero es que yo lo que quiero es dejar claro que es que machismo y feminismo no es lo contrario. Es que para mí es muy Ujú. importante dejar esto claro. Entonces sería lo Machismo, social, el digamos, lo que machismo, marca. la diferencia, o sea, lo contrario es embrismo. Ujú, Entonces, claro. es un camino distinto al feminismo. O sea, es que Ujú. no tiene nada que ver. Entonces, yo lo que sí que quería era como dejar muy claro que son conceptos, luego que nos gusten los sismos y todo eso, lo que queráis. Pero la realidad es que son conceptos que no son contrarios. El machismo, lo contrario es embrismo. Claro, pero sí, digo por la actualidad que está pasando ahora respecto, no sé, a ver qué piensan ustedes. Me interesa un montón saber qué piensan respecto cuando uno dice machismo y dice feminismo. ¿No sienten como que vamos a lo social, por ejemplo, y directamente ya nos vamos como inclinando a cierta, es decir, me abandero y defiendo, ¿no? Las circunstancias que hoy nosotras las mujeres tenemos que vivir, o por la historia misma,
Digo yo tengo una mente muy curiosa y no estoy determinando mi pensamiento, sino que necesito saber eh, para indagar, para aprender también, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Porque si yo digo machismo y feminismo y me baso en esta sociedad, en donde me inclino y defiendo los derechos, ¿no es cierto? ¿Dónde queda lo masculino y lo femenino? Es decir, ¿no creen que se desvirtúa y pierde algo? Es decir, cuando yo defiendo lo femenino, ¿no? Y lucho por los derechos de la mujer, empiezo a ver al hombre como, digamos, al macho y no al hombre. Una cosita, Es una pregunta, perdone, vamos a hacer Ok. esto de levantar la mano Ok. para que lleve un orden y así los que levantaron la mano puedan hablar. Ah, vale. Y, y también tratemos de no, digamos, centrarnos en una persona e interaccionar solo con esa persona, sino de proponer nuestras ideas y que el debate sea así entre todos. Gracias, Pablo. Adelante, por favor. Pablo. Bien, Pablo, Me, dale, Pablo. me tocaba a mí, Sí. vale. Perdón. Yo, yo quería responder aquí a la primera pregunta. ¿Hay factores objetivables para definir Ajá. qué es hombre y qué es mujer? Yo creo que el ser humano ha convenido, ha generado convenciones, se ha puesto de acuerdo para definir que una mesa es una mesa, por ejemplo, pero arbitrariamente, porque dice, bueno, lo que tenga cuatro patas y una tapa arriba, le llamaremos mesa. Y si tiene un respaldo, ya le llamamos silla. Entonces, los factores que definen qué es un hombre y qué es una mujer, lo mismo que es un tigre y qué es un león, son arbitrarios, son lo que el ser humano eligió. Así que venimos eligiendo hace mucho llamar hombre a lo que reúne ciertas características y mujer, pero por arbitrariedad. Le podríamos llamar al hombre también jirafa, pero le hemos elegido llamar hombre. Como también hay un genérico de el hombre apareció sobre la tierra y se refiere a hombre-mujer. Eso también es una convención. Ok, entonces como un acuerdo que se va dando en la historia, como decía Urbasi, ¿no? Un poco para allá. Ok. Eso es. Lina, por favor. Bueno, sí, hay un acuerdo y de pronto yo pensaría que también esos factores objetivables, la misma biología, esa identidad, nuestra Claro. primera identidad, bueno, para mí como católica es ser hija de Dios, pero está la identidad también que me confiere la biología. Yo tengo unos órganos sexuados o una, ¿verdad? Y una biología visible que me dice, de acuerdo a esos acuerdos que hemos establecido, que soy mujer. Muy bien. Sí, Y quería también que, lejos de perderme en la terminología del feminismo, machismo, esto, yo lo que hoy estoy observando es una distorsión tanto del hombre como de la mujer, de su centro, de su integridad, de su, claro. cuando en esa distorsión, porque un tema es la agresividad, que la identificamos como del hombre, de lo masculino, y otra cosa es la distorsión en violencia. Muy bien. Entonces, eso es lo que quería decir más del término. No quiero Ok, perderme en términos, sino en observar las dificultades y los dolores hoy que hay en cada uno de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Así estemos encasillados en femenino y masculino, estamos Claro. sufriendo y hay dolor. claro. Creo que está bueno que diferencies como esto de la distorsión de la definición de hombre y mujer, pero más Hay que hombre y un, mujer es como lo femenino y lo masculino, la feminidad o el embrismo, ¿no? O sea, como que ya va subiendo de tono y digamos que es conceptual la cuestión aquí, ¿no? Tony, por favor. Pues a mí me llama la atención la palabra objetivable porque es hacer objeto y pues, o sea, creo que el problema es justamente, o sea, y la pregunta es, ¿hay factores objetivables? Pues sí los hay, pero creo que el problema es ese que se objetiviza, o sea, tanto lo que es hombre como lo que es mujer y que es objetivizar, pues pensarlo, o sea, querer definirlo por sus atributos físicos o por su utilidad, por su fin.
Y pues creo que ya de ahí es como, pues el hombre es el proveedor y que casa, o que, bueno, ahí depende del entorno o la cultura, o la mujer es la que, no sé, tiene hijos. Y, y pues eso me hace pensar, por ejemplo, en esto de lo que es, eh, como los declarados marido y mujer. Sí sabían esto de que, o sea, es marido, pero la mujer es, hasta que tiene hijos, es parida. O sea, que, digamos, desde los términos estos de que vienen de la época feudal, en la que pues la mujer es la que tiene hijos, ¿no? O sea, así se resume eso, y pues creo que ese es el problema cuando se objetiviza, o sea, tanto al hombre como a la mujer. Y pues quién elige los parámetros para identificar qué es machismo, feminismo, masculinidad. Pues uno es el que elige qué parámetros utiliza para identificar lo que es tal o cual, ¿no? Me llama la atención lo que decía Tere, de que, o sea, de que lo opuesto al machismo es el embrismo, porque entonces, ¿qué es lo opuesto al feminismo? Solo la desigualdad. Y, y pues, no lo sé, o sea, a mí también me causa mucha confusión, como ya he expresado antes, esto de que, o sea, que Dios sea padre, pero pues también lo he, digamos, asimilado poco a poco, viendo más allá de, bueno, pues es una figura que pues se entiende dentro de ese entorno, más no significa que sea un hombre. Y pues ya, eso es todo. Gracias. Ok, gracias. Está muy interesante esto, bueno, que dices de quién lo define, uno, pero uno personalmente, o sea, de dónde viene ese juicio de definir qué es qué, ¿no? Y también lo que comentas, está bueno para el debate también, que a mí lo opuesto de feminismo es desigualdad, o sea, ahí como que, y dentro de eso es igual al machismo, pero pues para esto. Tere, por favor. Vale, bueno, a mí me parece que los conceptos son muy importantes porque si no, no podemos entender las cosas, porque no es lo mismo hablar de una cosa o de otra y por eso estamos utilizando el lenguaje, que es tan importante, si no, no podríamos estar ahora aquí debatiendo esto. Entonces, el dolor es cobrar menos por hacer el mismo trabajo. El dolor es tener una corresponsabilidad con la crianza de los hijos superior a la de los hombres simplemente por ser mujer. El dolor es que se te trate injustamente cuando tú en un ambiente de hombres te estás intentando comunicar y no se valore lo que tú estás diciendo, ¿no? En ese ámbito. Ese es el dolor. Entonces, yo como mujer feminista, militante, pues lo practico además de manera continua, no para nada en contra de los hombres, porque es que a mí yo no tengo nada en contra de los hombres absolutamente, y de hecho creo que los hombres forman parte del feminismo, ya que feminismo lo contrario es desigualdad. Las leyes, por lo menos aquí en España, claro, están hechas justamente para que todo esto se vaya equilibrando. Pero yo, como una de las cosas a las que me dedico es a hacer planes de igualdad en las empresas, que es una de las tareas que yo tenía en mi trabajo, yo puedo ver con datos objetivos la desigualdad que hay entre hombres y mujeres en el salario a mismo trabajo. O sea, hay un porcentaje de un 20% en un país o sea, desarrollado como el nuestro. Tenemos entre un 5 y un 20% de diferencia. ¿Qué pasa? Que en las casas la corresponsabilidad no se da. La mujer va, o sea, en datos estadísticos va mucho más al médico a acompañar a su hijo o hija que el padre acompañar en el colegio, etcétera, etcétera. Las reuniones, por ejemplo, de los colegios. Es que hay muchísimos datos que nos dan, por ejemplo, las jornadas reducidas para cuidado de un menor, y puedo seguir con datos y datos y datos. Eso quiere decir que no hay igualdad. Y nosotras, las feministas, lo que decimos es que queremos igualdad al mismo trabajo, a las mismas responsabilidades, para que también nosotras nos podamos desarrollar y publicar libros y ser científicas y hacer lo que queramos hacer en nuestro desarrollo. Ya está. Ok, ok, gracias. Ana, por favor. Bueno, pues mira, contestando a la primera pregunta, mm, sin repetir mucho lo que se ha dicho, que si hay factores objetivables, para mí los objetivables son los que vienen de la propia fisiología de hombre y mujer
y los que biológicamente conllevan. La mujer pues da luz y probablemente haya factores psicológicos que la propia biología femenina produzca y eso produce pues una diferencia a lo mejor psicológica de una mayor tendencia a proteger, bueno, la que sea, para no entrar ahí. Y respecto de la segunda pregunta, pues está claro que es la sociedad y también, como decía Tony, claro, es uno mismo. ¿Cuánto influenciado por la sociedad? Pues eso cada uno se lo tiene que mirar. Pero respecto de todo lo que decía Teresa, que me parece muy interesante, y yo que sé, en la, iba a decir la lucha, no está en la lucha, está en el posicionamiento de que algo cambie. Yo lo voy a decir con mucho cuidado porque no sé cómo, no sé si va a quedar expresado lo que quiero expresar realmente. A ver, yo creo que estaría muy bien, como los términos machismo, feminismo están muy manidos y solo decirlo parece que como que duele un poco dentro, ¿no? Como que no tiene que ver, no tiene que ver, yo digo feminismo y siento que tampoco tiene mucho que ver conmigo. Es decir, con el concepto de el sentir de mujer, que es del que puedo hablar, y supongo que a lo mejor un hombre pues escucha machismo y no tiene nada que ver con él. Estaría bien cambiar la terminología. ¿Para qué? Para poder cambiar el paradigma. Se me ocurre derechos humanos de la mujer, derechos humanos del hombre. Se habla todo el rato, todos hablamos cuando hablamos de feminismo y machismo, del tema social, económico, sí, ya, pero es que para mí todo empieza por la educación, por la autoeducación y la educación, lógicamente, a los niños, porque si yo soy mujer, efectivamente, a nivel social, las normas del juego son las que son y o las acepto, bueno, o no juego, ¿no? O no juego a lo social como mujer, pero en tu casa, en relación con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, eso es una responsabilidad propia. Y como en eso no estamos educados, pues no podemos llevar al ámbito de lo pequeño, en el microcosmos, lo que luego debería extenderse por contaminación armoniosa a lo grande que sería lo social. Y en ese tema creo que estamos, bueno, que nos falta tomar mucha conciencia de la autorresponsabilidad de la autoeducación. Ok, muchas gracias, Ana. Pablo. Sí, con respecto a esta segunda pregunta de quién elige los parámetros para identificar machismo, feminismo, masculinidad y feminidad, esto que citaba Teresa de que lo contrario al machismo es el hembrismo, tiene lógica porque macho lo contrario es la hembra y femenino lo contrario es masculino. Pero equiparar feminismo con igualdad puede ser un poco engañoso y confuso, porque sería como si yo veo que hay un exceso de capitalismo y para generar un equilibrio a la lucha por el equilibrio le llamo comunismo. Sería como buscar polarizar con el riesgo de que todo se incline demasiado después para ese lado. Entonces, buscar un término que sea más englobante o abarcativo de los dos, me parece que sería lo más sano en ello, ¿no? Luego lo que es masculinidad y femineidad ya tiene más que ver no tanto con la biología, sino con una serie de comportamientos que algunos provienen de la biología también, como lo hormonal, es decir, en el ciclo menstrual la mujer tiene ciertas emociones que no le pasan al hombre, el hombre tiene testosterona, la mujer tiene estrógenos, eso genera distintos tipos de actividad, pero a su vez también hay una construcción social donde una mujer biológicamente mujer puede ser muy masculina en cuanto a aguerrida y un hombre puede ser totalmente suave, en lo que se entendería por femineidad. Entonces, ¿quién define estos parámetros? De nuevo, nosotros, ¿no? La construcción que hacemos a lo largo de la historia. Buscar que se homogeneicen sería peligroso, a mi entender, porque sería como decir que mesas y sillas deberían tener un término único. Yo pediría una silla y no se sabría si me darían una mesa de repente. Muy valioso, Pablo. Gracias. Lina.
con esto Ah, de Dios Padre que mencionó, creo que fue Alberto, ¿sí? ¿Verdad? Yo no sé si Pablo me puede ayudar ahí con el cuadro de Rembrandt de El Hijo Pródigo, A ver, ya que me encanta porque si nosotros observamos las manos, ¿verdad? Hay una mano que es toda así masculina, fuerte, así como robusta, y la otra mano es femenina. Entonces te permite ver esas entrañas de misericordia que hasta la terminología es muy, muy de mujer, de femenino. Entonces creo que ese padre también es madre y padre al mismo tiempo. Y en ese cuadro me encanta porque las manos que abrazan conjugan las dos vertientes. se va a ver poquito seguramente porque mi cuadradito está pequeñito, pero Vale. quizás sea este. Sí, correcto. Y si uno le hace el zoom a las manos, observa las dos, es la mano femenina y la masculina. ¿Verdad? Yo mm, creo que el que pone el orden, le da la herencia, es el padre, vete, y el que está recibiendo con que venga y abraza es ¿verdad? Esto. claro, Entonces ahí muy lindo, se Lina. conjugan esas dos maneras de Dios, madre y Igual padre al mismo tiempo. si quieres poner el número de la obra abajo para que lo busquemos ahí después y Sí. verla. Gracias. Tere. Sí, yo lo que quería decir es, para dar una vuelta, ¿qué intereses económicos, políticos y sociales han hecho tergiversar una palabra que significa conjunto de movimientos y acciones que buscan la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre hombres y mujeres para acabar con la discriminación por razón de sexo? Eso es lo que significa la palabra. Pero tendríamos que hacer un análisis y podemos a pensar qué poder tan grande ha hecho que tergiverse esta palabra y esta definición de feminismo. La verdad es que es realmente alucinante. Es increíble y es para analizar por qué está pasando esto actualmente en la sociedad. Yo no quiero ser un hombre, para nada. No quiero ser un hombre. No quiero tener las formas de vivir de un hombre, cómo vive, o sea, para nada. Yo quiero ser una mujer, que es lo que yo soy, una mujer, pero como mujer me quiero desarrollar exactamente con las mismas oportunidades que tienen los hombres, exactamente igual, en todos los ámbitos de mi vida. Y eso es lo que está buscando el feminismo, y eso es lo que buscamos las feministas. Lo que pasa que, claro, los intereses que hacen que la palabra, las propias mujeres, no, porque yo no soy feminista, porque yo no odio a los hombres. Y le dice, pero ¿qué me está contando usted? Yo tampoco odio a los hombres, yo estoy casada y tengo a mis hermanos y tengo amigos, o sea, no tiene nada que ver con eso. Al revés, yo me rodeo muchísimo con gente, con lo masculino, con los hombres por mi forma de ser, no lo sé por qué será, pero me relaciono muchísimo me siento bastante a gusto y también me relaciono con mujeres, pero a mí sí que en todo este camino, que ya llevo unos años, sí que me gustaría que analizáramos por qué esta definición se ha convertido se ha tergiversado hasta convertirse en que odiamos a los hombres, que los hombres los hacemos de menos. No, no, los hombres viven muy bien. Ellos no han necesitado ser objeto ni tener una imagen, se les ha dado un montón de privilegios ya simplemente por el hecho de ser hombre. Yo creo que es el momento en el que los hombres le den una vuelta y se den cuenta de lo que estamos defendiendo las mujeres y que se pongan de nuestro lado. La verdad, me parece que es el gran momento en el que tienen los hombres para decir, claro que sí, vamos a igualarnos en todos los ámbitos. Muy bien. Muchas gracias, Teresa. Da mucho pie a seguir con otras preguntas, pero quisiera como cerrar estas para pasar a otra, ¿va? Así como con el debate. Urbasi. A ver si quité el volumen, sí. Bueno, no, quería simplemente decir que estoy de acuerdo, o sea, me interesó lo que dijo Teresa recién, es muy interesante, ahora escuchándola más, yo también estuve ahí como Teresa y he estado en las marchas, ¿eh? De hecho, en la última que estuve, tuve COVID, de verdad, en marzo, Pablo sabe, en Barcelona, porque tengo a mis hijas, sobre todo una de ellas, bueno, las dos, mujeres, son sumamente feministas y ellas iban en esa época.
y entiendo lo que dice y por supuesto que comparto y sé que tanto el movimiento ha hecho un cambio muy grande en la sociedad, ¿no es cierto? No es la época que nosotras, seguramente Teresa y yo deberemos ser de la misma generación, no es de la época nuestra que nos hemos criado, ¿no? Somos de otra generación. Y por supuesto que el mundo cambió y por supuesto que todo ha cambiado. Lo que sí me inquieta en lo personal, a veces la distorsión, y es verdad lo que dice Teresa, lo político, ya esto que se genera una situación política preocupante, ¿no? Que hace que pase lo que pase en realidad con esta situación. Pero por supuesto que sí que comparto lo que ella dice, obviamente, y ya vuelvo a repetir, he estado ahí, he ido a las marchas. He escrito un libro también y tuve ganas de una vez de escribir un libro respecto a esto, eh, pero también me interesa más eh, el aprender a conectarse por esto que estoy leyendo, quién elige los parámetros, ¿no? Y me parece importante encontrar los derechos, no sé si lo dijo Ana o no sé quién, que me gustó también de lo femenino y de lo masculino, ¿no? Me parece, eso quería simplemente ahora escuchando a la Teresa, quería decírselo, quería decir. Gracias, Rosy. Nada, a ti. Creo que han tocado puntos interesantes de acuerdo a lo político y a las definiciones. Y no sé si alguien de los hombres también quisiera comentar algo más del machismo, o sea, también haciendo pie del otro lado, o sea, para ver qué significa para ustedes también el ser hombre, ¿no? O sea, esa parte de quién los elige, o sea, cómo, cómo fue que los definieron, ¿no? O sea, porque hay que darse cuenta de tal. Igual si quieren comentar otra cosa, está bien, solo los pongo para que comenten. Tony, Ah, no, pues yo quería más, bueno, me quedé como con una pregunta de hace rato, pero la que tú eh, quieras. no, es que te le preguntaba que qué poder hace que el feminismo defina otra cosa que no es esto de la igualdad. Y pues lo primero que pensé fue pues la lógica. O sea, o sea, pero por esto de que pues suena al opuesto al machismo, solamente por eso, no porque haya como todo un trasfondo. O sea, yo también ya tuve esta discusión con mi esposa hace tiempo de que, y pues ella me explicó que justamente que no era lo opuesto, más lo opuesto al machismo, más, o sea, como, es como pensar, bueno, ¿qué es lo opuesto de blanco? Pues el color negro, y si de pronto negro resulta que implica, pues más, porque culturalmente ha implicado más, porque hoy en día, pues también es una cuestión de raza, y también se habla de que el privilegio del patriarcado también es un privilegio que involucra, pues, raza, que es diferente el feminismo, eh, que sí, o sea, como de una mujer caucásica a una mujer latinoamericana. O sea, que bueno, que en su mayoría pues sí depende de la raza también. Pues esta cuestión de la raza pues también está muy discutida porque pues hay quien dice que solamente hay la raza humana y que ese es el término que creo que es el correcto, más, o sea, si se fijan, incluso cuando yo hablé de raza, o sea, todos pudieron saber a qué me refería, a pesar de que también no es algo pues válido o políticamente correcto hoy en día, porque antes así era, o sea, incluso aquí en México teníamos toda una variedad de diferentes nombres para las diferentes combinaciones que había, que si nacía, que si eras criollo, que si eras lobo, que si eras, o sea, y pues esas eran las terminologías que existían y pues era como un sistema de castas, ¿no? Y pues ya, o sea, yo me quedé con esa pregunta de que cuál es el poder, pues no es un poder, es nada más como por una cuestión de lógica. O sea, que, digamos, lo opuesto a machismo, uno lo primero que piensa es feminismo. Obviamente, pues uno puede, sí, que creo que fue lo que Pablo quiso explicar con esto de que lo opuesto al capitalismo es el comunismo,
que yo podría decir, no, pues es que eso se les es muy utópico, o no, es que es la anarquía, o es que, o sea, pero justamente lo primero que uno piensa con las herramientas que uno tiene respecto a conceptos es como, pues, lo opuesto a blanco es negro. O sea, pero pues resulta que hay muchas tonalidades, todo un espectro de negro ahora, como hay todo un espectro en lo que respecta a la sexualidad y, o sea, pues sí. Ok, muy bien. Aunque me gustaría solo comentar algo del, ahorita que dijiste de blanco y negro, el círculo cromático, cuando son opuestos, no son opuestos, son complementarios. Pero, pero bueno, Pablo, Retomo alguna cosita y acabo con lo que preguntabas de ser hombre, ¿no? De la parte masculina. Em, Esta idea de por qué al feminismo se lo demoniza o muchos hombres lo ven como cosa negativa que preguntaba Teresa, yo creo que tenemos que tomar en cuenta siempre el error epistemológico, o sea, de entendimiento, que pretende pensar que toda iniciativa humana es pura, ¿no? Que somos seres totalmente centrados, totalmente equilibrados, que cuando nos proponemos un proyecto lo hacemos de todo corazón y bien. Y resulta que hay intereses mezclados en todas partes. Entonces, muchas veces, si uno le da a una persona que está desequilibrada un poder, ese poder lo puede usar para crear daño. Entonces, así como del lado del machismo o del feminismo, ¿no? Ya sea que no sean opuestos, pero digamos, esas tendencias, esta lucha del feminismo, cuando está encarnada por, en este caso, mujeres en su mayoría, y algunas no están equilibradas, porque los seres humanos no estamos equilibrados, bueno, trae consecuencias. Esas consecuencias son abusos de poder y del lado de los hombres es visto como signo de bandera roja, de peligro, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Porque cuando una persona que no tiene mucho sentido de vida le dan una lucha, esa lucha le permite, creo que es abanderarse, y una vez que se abandera con eso, no hay quien la pare. Ya no le importa cuál es la bandera, le importa la lucha porque le da sentido a su vida. Y esto ha pasado con comunismo, capitalismo, cristianismo, protestantismo Claro. y catolicismo. Entonces, esa es la razón por la que hay un reparo, un miedo, porque a veces vemos marchas que son agresivas y que hay reivindicaciones que se exceden en cuanto al celo, ¿no? Al celo. Luego, ser hombre, lo digo rápidamente, así no ocupo tiempo, ser hombre es muy difícil. En esta sociedad, tal como está hecha, ser hombre, tú como hombre no te puedes deprimir porque es mal visto. Los demás hombres te dicen, eres un maricón, ¿no? ¿Qué haces deprimiéndote? Tienes una familia que mantener, levántate y trabaja. No puedes tener una crisis, no puedes decir me quedo en casa porque hoy estoy un poquito mal. No, una mujer sí puede decir eso y se le entiende, inclusive se dice, bueno, entiéndela, entiéndela, estará en sus días. Pero el hombre no puede hacer eso. Si hay una guerra, normalmente lo mandan al hombre. Si hay un edificio de 40 pisos para limpiar las ventanas, puede ir alguna mujer si quiere, obviamente, pero normalmente no van las mujeres, van los hombres. Entonces, si hay un asalto por la calle, se sobreentiende que el hombre tiene que ponerse delante de las balas que le van a pegar a la mujer que tenga al lado, sea su propia pareja u otra persona. Entonces, tenemos un rol muy exigente. Es duro ser hombre. No es fácil. Entonces, entiendo que quien está del lado de la lucha por la igualdad de quien está desigual, femenino, no ve estas cosas de los hombres porque no es su campo. Pero yo lo veo en mí y en otros hombres y veo que es así. totalmente, Pablo. Gracias por esa opinión. Nena. Tere. Sí, bueno, yo quería también hacer algún comentario, bueno, con respecto a ser hombre o ser mujer, ¿no? Socialmente, claro que sí, en una sociedad que está, pues, como la actual, ¿no? Como la que nosotros tenemos ahora mismo, pues da igual el género que tengas, en algunos ámbitos de tu vida, pues vas a estar sufriendo, ¿no? Pero la realidad es que han matado a 1.342 mujeres por sus parejas, y eso es un dato de España, ¿eh? Desde el 2003, la realidad es que somos asesinadas por nuestras parejas, cosa que los hombres no. Hay casos domésticos, claro que sí, yo no los niego, en los que hay ciertos maltratos y violentos también, pero claro, son residuales en comparación al dato
que actualmente tenemos en España y en otros países, ¿eh? Bueno, Sudamérica, madre mía, México, por ejemplo, uf, es exagerado. Pero en España este es el dato. Entonces, ser hombre es duro, por supuesto. Nosotras, las feministas, queremos luchar contra eso, justamente. Al hacer una sociedad igualitaria, nosotras lo que pretendemos es que tengamos igualdad también en la economía. Si yo tengo un trabajo a jornada completa y mi pareja tiene un trabajo a jornada completa y alguno de los dos nos falla, pues uno puede sostenerse con la otra persona. Justamente lo que buscamos es que el hombre no tenga esa carga. Es que es todo lo contrario a lo que, a lo que realmente hay o lo que se oye o a la gente que realmente nos informa. Un hombre con una mujer feminista vive más tranquilo, en el sentido en el que no va a tener esa carga de tener que tener, proveer, ¿no? O sea, el concepto este de proveer a la mujer. En España no se provee a la mujer. La mujer trabaja igual que el hombre, entonces no tiene esa carga psicológica. Con lo cual, puedes sentir esa parte. Yo veo a muchos padres, por ejemplo, que ya se pueden coger esa jornada reducida para atender a su hijo o hija, pueden ir por la calle con un carro de bebé, por ejemplo, o el carro de la compra, ¿no? Que eso hasta ahora era algo que estaba mal visto. Eso me ha pasado a mí, inclusive con mi pareja, después de tantísimos años de bajar al Mercadona, que es bueno, es un supermercado de España, que es al que baja todos los días baja. Y sin embargo me dice, lleva tú el carro, porque váyate. Digo, pero si tú bajas todos los días. Pero bueno, a mí me hace gracia y yo le llevo el carro, porque yo no voy en contra de los hombres. Si él se siente incómodo con eso, me da igual, él baja todos los días. O sea, no es un problema, es un problema del resto de hombres, pero eso no, se lo tienen que quitar los hombres. Igual que las mujeres, si queremos ir con pelos, tendremos nosotras que ir con pelos, no echarle la culpa a los hombres de que quieren que vayamos sin ellos, sino nosotras decidir ir sin maquillaje, decidir que no somos un objeto, decidir que no vamos a estar todos los días cuidándonos para ser bellas, para que el hombre nos quiera, y es una decisión de las mujeres, no de los hombres. Y con respecto a los hombres, tienen que también fortalecerse y frente a otros hombres no sentirse inferiores por hacer cosas que habitualmente hacíamos las mujeres. O Muy sea, bien. Mm, Muchas gracias, Teresa. Urbasi. Bueno, rápidamente para no demorar. Wow, qué tema. Yo tengo cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres. Y creo que escuchando lo que dijo Teresa y lo que dice Pablo, considero que es verdad que el hombre se lo ha hecho, se lo ha forjado esto, no mostrar su vulnerabilidad, ¿no? No se puede deprimir. Pero es verdad también que las mujeres tenemos una lucha muy grande entre parir, criar, sostener, nutrir. Entonces creo que de los dos lados, en su sitio, cada uno tenemos algo también. Y creo que nos ha tocado, ¿no? Entonces creo que si entramos en ese terreno es un problema. Yo pienso que de las dos maneras son válidos y los dos debemos admirarlo. Y es verdad, como dice Teresa, que por suerte han cambiado las épocas y yo tengo a mis hijas que son muy así, muy, muy potentes y las veo sus luchas y estudian, trabajan, ¿no? Y hacen de todo y contienen a sus parejas. Entonces, creo que, y el hombre también, yo creo que eso es lo bueno y eso es la armonía que se crea en una relación, ¿no? El respeto sobre todo, sí, eso pienso. Muy No bien. hay uno que sea más ni menos. Dentro de cada uno, saber lo que cada uno hace. Pero es verdad que la mujer hace, yo como mujer, la mujer hace mucho. Y antes mi madre no tenía esa posibilidad, como dice Teresa, que la ayudaran, ¿sabes? Y lo hacía todo. Y además sostenía. Y tu madre, tu abuela, lo habrás visto. Todos tuvimos, tenemos madre o tuvimos, tenemos abuelas y lo hemos visto, ¿no? Entonces yo creo que está bien lo del hombre y es verdad, y claro que sí, se valora y se cuida, pero nosotros somos cuidadoras y eso es mucho también. Eso es un valor enorme, ¿eh? Eso pienso. Totalmente, sí, es muy valorable todos esos puntos de vista y qué bueno que lo ponen en la mesa. Tony.
Em, pues a mí me hizo pensar lo que dijo Teresa de respecto al carrito. Bueno, me hizo recordar a cuando enviudé y los primeros meses o sea, bueno, yo enviudé y mi hijo quedó de 40 días, tenía 40 días de nacido, así que pues me tocó esa parte y obviamente pues tuve el apoyo de mi familia más. Pues sí, o sea, pues no puedo decir que fue duro, o sea, bueno, lo duro fue como la pérdida, pero no tanto la parte de pues, yo hacerme responsable completamente de Fausto y de Vera, pero sí era como, o sea, sí puedes sentir como ese estigma, ¿sí? O sea, como de que, ¿por qué él está haciendo eso? Y pues también era como la presión de, pues, conseguirte una esposa, o sea, ¿por qué vas a estar solo? Y bueno, finalmente sí terminé casándome, que no, yo quise hacerlo no por esas razones, o sea, como por la presión, más, pues no sé, o sea, bueno, quería como exponer esa parte de que, pues, lo he vivido, o sea, y que tal vez no fue como algo que me acomplejara más, sí podía haber como como de que, ay, es que, pues deja que tu hermana se haga cargo, o es que o sea, o tan solo de amigas que tenía y que pues, querían como hacer, como de que, pues es que tú no sabes por qué eres hombre. Y cuando realmente, pues después se dan cuenta de que, pues sí, pero ya estoy criándolo y pues si te das cuenta ya tengo ese vínculo Ujú. que pues realmente es el punto, ¿no? Em, y también, o sea, es algo que me cuestiono bastante porque, o sea, hoy en día, en la época contemporánea, la única razón por la que las mujeres pueden estar a la par de los hombres en lo que respecta a lo laboral es porque la mayoría de los trabajos ya no requieren como la parte física, o sea, y pues, o sea, y incluso hay como esta postura de que realmente el feminismo solo surge como porque ya le sirve al capitalismo que haya más fuerza de trabajo y también ya le sirve al capitalismo que los hombres estén también a cargo de los hogares porque pues tienen más fuerza de trabajo. Y pues es como algo que me pregunto de que, bueno, al final de cuentas sí es como de que ya se está instrumentalizando el propio feminismo para fines capitalistas. Y pues no sé, o sea, bueno, como también les he contado, que recientemente me uní a esta iglesia, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y pues su visión de respecto a lo de los roles de géneros es como sumamente tradicionalista y pues, o sea, viven como en ese mundo, es como un mundo distinto, pues ven como todo lo que está afuera como condenado, o sea, y obviamente hay quien sale y quien entra, más, pues me parece curioso, pero fue como lo que me movió también, como entrar a eso, porque pues yo veo que, digamos, esta parte de una cuestión de igualdad y pues sí, como esta búsqueda también como del bien como social o económico, no va a ninguna parte. O sea, la sustentabilidad en lo que respecta, porque pues habla de un ecofeminismo, no tiene sentido. Literal no tiene sentido. O sea, no, nuestro sistema de desarrollo está hecho para crecer, es un sistema de desarrollo expansionista. O sea, es una paradoja porque ¿cómo puedes buscar que se sostenga y que crezca? O sea, no hay forma. Y pues realmente, o sea, y he estudiado, hice una tesis al respecto, bastante respecto a esto de la sustentabilidad y creo que va completamente a esto de que de pronto cualquier discurso, mientras se preste y mientras sea como que se pueda utilizar por esta parte del capitalismo, por el sistema de desarrollo expansionista, pues es validado. Y pues así también ya se ha validado todo esto de que, pues, bueno, lo que respecta pues sí, a todo al espectro de la sexualidad, ¿no? De que, bueno, ahora todo es válido y ahora pues también, pues como se tiene que crear nuevos mercados porque ya están saturados los mercados que existen, ahora existe esto de las mascotas también y pues, o sea, yo lo respeto, yo tengo mascotas y sí las aprecio, más lo que me desagrada es justamente esa parte en la que se instrumentaliza tanto los conceptos, los movimientos, a las personas, y nadie se da cuenta de que lo que sucede, solamente van como en pos de ello, no es como que vayan como al meollo del asunto, como que se den cuenta que incluso sus propios, em, lo que los mueve, viene de otra parte, Ok. o sea, al final de cuentas los habita.
Muy bien, Me Tony. explayé, lo siento. No, está bien. Igual muy interesante el punto de vista del capitalismo y cómo el hombre y la mujer funcionan dentro de, ¿no? Igual, Gema y Pablo, y me gustaría pasar a otra pregunta para ir como avanzando un poquito. Pues a ver, yo pienso como Urbasi y como Teresa. O sea, la igualdad en cuanto a recibir un mismo dinero por un trabajo. O sea, da igual quién lo desempeñe. Y pienso como Tony, es que yo lo que iba a decir algo parecido. O sea, esto es un tinglaillo. En su día, pues se interesó que fueran hombres a trabajar al campo y a la guerra y a tener hijos. La mujer en casa y se romantizó, se creó alrededor la estructura y todo el mundo lo va asumiendo. Ahora aquí en España, lo que creo que no interesa es que se tengan hijos, porque a lo mejor los sueños lúbricos aquí del status quo es que haya robots. Entonces, pues no solamente hay una guerra de sexos brutal, o sea, habléis con gente de 70, 60, yo no necesito un hombre para nada, ya ves tú, y se está homosexualizando a la población femenina a pasos agigantados. Entonces, a ver, la energía es que es energía masculina y energía femenina, o sea, a ver, no sé, habría que reducir un poco ahí, ¿no? Y partiendo de ahí, pues saber qué es lo que tienes tú y qué es lo que necesitas para complementarte porque vuelvo a repetir, es un tinglado económico. O sea, ahora a la mujer solo le falta pelo en el pecho y barba. No es por ahí, es por otro lado. O sea, es descubrir qué tipo de necesidades tienes, ¿no? Entonces creo que es algo como que, pues una trampa más. O sea, para controlar a la población, para que, bueno, pues esté sujeta y no delata y, bueno, pues produzca y haga lo que tenga que hacer, punto. O sea, un tinglao más. Entonces, ya termino. A ver, es muy fácil dar discurso a las feministas radicales. Es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque hemos vivido en una sociedad patriarcal machista brutal. Porque había que hacer lo que había que hacer. Entonces, se ve mucho aquí en discursos que se van cogiendo nada más que los daños que mal se aporta al hombre, pero es que Pablo tiene razón. O sea, los hombres están más fritos que el palo de la máquina de los churros. O sea, primero porque tienen que proveer económicamente a la mujer, muchas de ellas, todos sus caprichos. Luego porque no pueden quejarse de nada, porque entonces son flojos. Entonces, o sea, es que volvemos a lo mismo, es lo mismo que estudiar la Biblia y estudiar a Jesús. ¿Nos quedamos con la parte superficial o vamos profundizando y nos vamos dando cuenta? Pues hombre, mucha gente se queda en el, tú eres un hombre y una mujer, me paga los caprichos. Y otras personas, pues vamos viendo que lo que importa es la energía, el complemento, la magia, ¿no? Bueno, eso opino yo un poco. Muy bien, Gema. Muy interesante también. Pablo, ¿quieres comentar algo más? No, yo bajé la mano para que pudieras pasar al siguiente tema, si no, Ah, ok, ok. aunque, Igual, aunque ya andamos por el tiempo, sí. sí, igual, si quieres, le damos como la segunda a esta nueva pregunta que tengo. Ya vemos cómo va, pero me gustaría como cerrar como este concepto porque todos pusieron como muchos factores sociales, biológicos, culturales, de familia y esto, ¿no? Creo que es bueno también ahora, porque también como dice Gemma, el hombre está dentro del machismo, o sea, sufriendo del machismo, entonces, ¿cómo podemos evitar esas diferencias, ¿no? O sea, o sea, que no se conviertan en jerarquía ni destino obligatorio y o tener algún argumento para llegar a la libertad, ¿no? Tal cual que buscamos ahora. Ahora sí, dentro de todo que expusimos, ¿cómo sería una solución? O sea, ¿cómo poder... eh, alguien había dicho como de tener un punto de encuentro, ¿no? Y como decía Lina, algo más visión entre ambos equilibrada. Tony. Pues creo que uno hoy en día ya puede ver más allá de lo que es el género. O sea, y creo que pues al final uno puede tener más tendencias a una u otra de estas polaridades. Acabo de investigar, Víctor, y blanco y negro sí son opuestos y complementarios también. Ah, ahí está. Y no aparecen en el círculo cromático aparte. Ah, el blanco y negro no. Ajá. Bueno, pero en lo que respecta a la libertad.
Me gusta mucho el tema de la libertad porque, o sea, la libertad no aparece como un ideal platónico. O sea, está la verdad, está la justicia, está el bien, pero la libertad no es algo que, pues, que parezca como que nos viene dado, ¿no? Y lo relaciono con esto de las potencias del alma de San Agustín, que es entendimiento, voluntad y memoria. Y creo que lo que nos hace libres es justamente, o sea, y pensándonos a nosotros mismos como un mecanismo, porque me gusta como abstraerlo en términos que puedan incluso ser compatibles con la ciencia, no solamente en una cuestión así esotérica, mística, pero, o sea, cuando tú desarrollas un mecanismo, hablando de mecánica clásica, pues tienes centros y dependiendo de los centros en la interacción de estos, pues se dan los grados de libertad del mismo mecanismo. Y pues uno lo abstrae, la propia alma, a que tenemos entendimiento, voluntad y memoria, pues aumentando, mejorando nuestro entendimiento, fortaleciendo nuestra voluntad. Y también pues tenemos que pues reforzar o estar mejorando nuestra memoria para poder ser más libres más allá de lo que, pues sí, que si somos hombres o mujeres, pues sí, hay que pensar más allá de eso. Ya hoy en día, pues no puedo ni siquiera como empezar a definir como, ah, bueno, esto es del hombre y esto es de la mujer. Ya hasta parece que esto ya queda como para un texto así antiguo, ya no puedo, sino cuando pienso en esto del hombre y la mujer, ver como la imagen que estaba al principio en de este debate, que es Adán y Eva. O sea, suena algo ya como bíblico, antiguo, pero pues me agrada como esta visión que tiene de lo de Filón de Alejandría, ¿no? De que el hombre, la mujer, tienes que escuchar al hombre, pero que se refiere a algo metafórico y no tal cual a, pues sí, al hombre y la mujer. Pero pues digamos, no puedo encontrar como un homólogo, porque pues hoy en día ni siquiera se pone de acuerdo la gente como para poderles decir, ah, bueno, se refiere a esto, pues no va a suceder porque hoy en día vivimos en una sociedad líquida y pues no va a tener forma hasta que las cosas colapsen por que alguien decida que colapse, porque obviamente alguien lo va a decidir. Em, pero, pues sí, o sea, creo que uno tiene que como fortalecer esas partes de uno mismo, más allá del género. Obviamente, pues la equidad se va a dar siempre y cuando, pues, seamos libres realmente. Ok, El detalle es de que si estamos sujetos a lo que otros dicen, a lo que dice el sistema, pues no estamos siendo libres para empezar. muy bien, Tony. Muchas gracias. Pablo. Em, en respuesta a cómo evitar que estas diferencias se conviertan en jerarquía y demás, ¿no? Cómo lograr ese equilibrio. Em, Marx, por ejemplo, hablaba de la lucha de clases como el medio para poder generar esa especie de movimiento de tesis, antítesis, síntesis y que se produzca finalmente el resultado deseado, pero no tomó en cuenta la corrupción humana, no tomó en cuenta el elemento humano. Entonces, yo creo que hay un concepto que decía Aristóteles que es el tertium non datur, el tercero no dado, y, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si una persona aquí en España dice, yo soy madrileño y tú eres catalán, ¿no? O viceversa. Y se pelean a muerte porque no, la cosa tiene que ser más madrileño, no, más catalán. Eso está basado en una falta de horizonte que todos tenemos, todos nos atrincheramos, ¿no? En definiciones de hombre, mujer, argentino, no sé, peruano, chileno. Entonces, esas diferencias, cuando encontramos el tertium non datur, por ejemplo, el catalán se pelea con el madrileño hasta que se dan cuenta que son españoles. En ese momento hay un elemento aglutinante que los conecta a los dos. Cuando lo empiezan a ver desde ahí, se van a perdonar muchas cosas y a entender muchas cosas y valorarse de otro lado porque ahora tengo un sitio más grande en el cual vivir. Ya no me peleo yo desde el baño y tú desde la cocina. Ahora los dos formamos parte de la misma casa. Luego el español, los dos están de acuerdo que son españoles, pero después se van a antagonizar con el portugués. Y después van a decir, claro, pero portugués y españoles, tertium non datur, somos europeos. Y después Europa se va a antagonizar con América. Entonces, yo creo que siempre que apelemos a levantar la cosa,
y el pico de todo obviamente es Dios, todo tiende a homogeneizarse. No creo que la lucha sea horizontal como proponía Marx, de acciones, porque las acciones hechas desde un ser humano demasiado restringido en cuanto a horizonte, cuyo horizonte es la punta de su nariz, va a tender a defender su trinchera. Entonces yo creo que nos conviene siempre buscar esa elevación y desde ahí. Mm. Muy bien, Pablo. Ana. Bueno, me ha gustado esa idea de Pablo. Está muy, yo la comparto y claro, efectivamente, porque las diferencias ya se han convertido en jerarquía. Entonces hay que deshacer esa jerarquía y una manera es mirándolo así. Eh, Como dice Pablo, me parece una idea fantástica. Pero a mí me quiero centrar en la última frase, argumento para limitar la libertad de una limitar la libertad de una persona. Bueno, con el tiempo yo creo que vamos descubriendo el margen de libertad personal que nos reconocemos a nosotros mismos respecto de los demás, respecto de la sociedad. El primer parámetro en el que uno se empieza a medir de verdad, de verdad, de verdad, por ejemplo, es la familia. Es la familia porque los lazos emocionales son tan fuertes, puede haber vinculaciones de apego fuerte que no son deseables los apegos, pero ahí es donde realmente yo creo que nos empezamos a medir el nivel de libertad personal que nos hemos concedido y los condicionamientos que, bueno, con los que nos relacionamos. ¿Y por qué es importante? Pues porque eso lo trasladamos al resto de los ámbitos en cierta medida. Amistades, relaciones incluso que no son de amistad, al campo laboral, al tema de la pareja. Entonces yo me centro mucho en la autoconciencia y en la autorresponsabilidad de lo que yo estoy haciendo y para eso tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo con el margen de libertad personal que me estoy concediendo, ser consciente. Y a lo mejor tengo demasiado miedo para no ampliarlo, ¿vale? Pero eres consciente de que no estás siendo feliz en el margen que te estás dando tú a ti misma y dices, bueno, igual ahora no tengo fuerzas, no me atrevo, pero tengo claro dónde estoy y dónde no voy a querer estar. Y eso ya es un gran movimiento psicológico que puede coadyuvar a que con el tiempo o en otras circunstancias tú cambies ese parámetro y por tanto cambies tu realidad. Muchas gracias, Ana. Lindos pensamientos. Lina, por favor. Bueno, yo voy a apelar a la visión de teología del cuerpo de Juan Pablo II, que nos plantea la feminidad y la masculinidad como un don de Dios que se recibe y se acoge como tarea, como descubrimiento, como un camino que va unido a la vocación y a la complementariedad del hombre para esa unidad. Entonces, eh, para mí ser mujer ha sido un privilegio, con todas las luchas, y vivo en un país profundamente machista, pero tremendamente con una realidad muy dura para la mujer. Aplaudo todos los logros que hemos tenido desde el feminismo para equiparar todos esos derechos laborales en cuanto a al equilibrio, muy bien, pero sigo defendiendo que hay una naturaleza y una vocación que es propia de lo femenino, de lo masculino, y quizás en esa defensa que la valoro, hoy votamos gracias al feminismo y tenemos una gran cantidad de cosas, pero siento que también ha sido campo para una gran cantidad de abusos y de distorsiones. Entonces, bueno, para mí ha sido un don que quiero acoger y descubrir cada día más y seguir trabajando en eso que me propone la mujer trascendida que es María Santísima. Excelente, Lina. Qué gran visión. ¿Urbasi? Tengo volumen, ¿no? Sí. Sí, Ah, vale. escuchamos. Em,
sí, yo entiendo que sí existe, un poco hablamos más lo social, la parte social, la actualidad, ¿no? La situación. Yo sí es verdad que quiero aclarar que la palabra machismo y feminismo hoy es como si entrara dentro de esta pregunta, de alguna manera, porque si existe diferencia entre hombre y mujer, sí existe. Hay diferencia, claro que sí, pero cuando entra lo moral, empezamos a jerarquizar, y cuando uno empieza a jerarquizar, empieza el problema. Entonces yo creo que pienso que cuando entramos en esa jerarquía, ¿no? Del ego, y no de la naturaleza misma, como dijo Lina, ¿no? Que es la diversidad, ¿no? El respeto, la naturaleza propia, ¿no es cierto? En Kabbalah lo conocemos como el rigor, la diferencia y la misericordia, que a su vez ambas están conectadas. En el cristianismo lo mismo, ¿no? El amor y la conciencia, el estado de conciencia. El hinduismo tenemos a Shiva y Shakti, y toda la mística nos va conectando justamente con esa naturaleza propia en la psicología junguiana, animus y ánima, ¿no? Entonces, creo que eso genera la alquimia, y creo que esa es la naturaleza. Ahí es donde aparece la verdadera libertad. Pero cuando empezamos con esa lucha de poder, que es lo que a veces justamente no podemos ver, ¿no? La diferencia, ya entramos en otra dinámica que yo la veo compleja. Sí existen diferencias, y porque el hombre, en definitiva, acaba mutilándose de alguna manera, porque no puede mostrar su vulnerabilidad. Y a su vez la mujer se siente en una prisión, ¿no? Condenada en ciertos parámetros. Y entramos en esa dinámica que además cargamos con la historia misma, y no salimos hacia ningún lado. Por eso creo que la mística y ver la naturaleza desde nuestras diferencias nos conecta, ¿no? Porque además el hombre también tiene su parte femenina, ¿no? Como la mujer tenemos nuestra parte masculina, y yo creo que debería ser más reparadas, sanadas desde ahí, ¿no? Desde ese concepto, no tanto del ego, eso pienso. Gracias, Urbasi. Mm. Unos pensamientos. Eh, ¿Cómo ves, Tony? ¿Le das la palabra a Tere y después sí, sigues tú? Gracias. Pero iba Antonio antes que yo. Es que como ya comentó de esta, me gustaría que tú Vale, comentaras, vale. luego Ah, es como una vale, segunda perfecto. rondita. ¿Sí? Ok, Gracias. vale. Bueno, pues yo lo que quería decir era que es muy bonito y muy romántico hablar de que todos somos seres humanos, ¿no? Eso es muy bonito y muy romántico. Ay, pues todos somos seres humanos. Pero la realidad es que vivimos en una sociedad desigual, patriarcal y desigual. Por lo tanto, no nos ha quedado otra que coger el camino de la lucha para equipararnos. Esto es tan sencillo como esto. Claro, esto ha movido muchas cosas, claro, muchos privilegios que tenían los hombres que ahora no tienen, y claro, se echarán las manos a la cabeza, porque muchas veces el hombre también se queja de que está solo, de que no le miran, de que, ay, pobrecito, porque a mí la mujer me da la autoestima, ¿no? Eso yo he leído muchas cosas sobre estas energías que tenemos, pero la realidad es que el hombre que está solo no es porque sea feo, sino porque es misógino. O sea, yo en mi experiencia personal, el hombre muchas veces se queda solo porque tiene unas ideas bastante odiando a la mujer porque le ha hecho daño, porque ha pasado algo en su vida personal, y entonces la mujer es lo peor, me ha hecho, uy, uy, es lo peor del mundo. Son unas brujas, ¿no? Que esto es una realidad. Las mujeres más poderosas de los cuentos infantiles que nos han metido, las únicas mujeres poderosas y libres eran las brujas. Las otras ya las visteis. Entonces, hay que darle una vuelta cuando uno habla de que, ay, qué bonitos somos todos los seres humanos y que vamos a unirnos en seres humanos. No, no. Aquí cuando haya igualdad, seremos todos seres humanos e igualitarios. Cuando realmente hay una igualdad, y ahí nos sentaremos en igualdad de condiciones. Muy bien, Teresa. Me gusta que pongas sobre la mesa los puntos fuertes de la sociedad y que cómo es
más real, ¿no? O sea, cómo se vive en el día a día, porque también es muy importante. Tony, por favor. Yo, ahorita que Pablo empezó a hablar del materialismo dialéctico, me recordó un análisis que ya había hecho de justamente cómo esta intersección entre lo que es el feminismo y el materialismo desde este punto de vista como simbólico. Y bueno, también ya Orwell me ganó la cita de Anima y Animus. Pero, por ejemplo, incluso tan solo esta distinción entre lo que es Anima y Animus y Eros y Thanatos me parece que sirve como para ejemplificar cómo estos opuestos no son los mismos. O sea, Eros no es lo mismo que el ánima y el Thanatos no es lo mismo que el Animus, a pesar de que se refiere a esos mismos dos polos. Igual como lo que es, bueno, feminismo y machismo, sé que son como, pues sí, o sea, conceptos mucho más ricos de por sí, que también dependen mucho de en qué medios se estén utilizando. Pero lo que quería llegar era esto. Que fue una conclusión a la que llegué con este análisis, y es de que de lo que es la conciencia femenina, digamos, no hablando como tal de lo que es feminidad y masculinidad en términos concretos, sino como tal, como tal vez incluso operando más a lo que es lo femenino arquetípico. La conciencia femenina no es una ideología ni una postura opuesta a la razón, es una forma de percepción que prioriza la conexión sobre el control, la escucha sobre la respuesta y la totalidad sobre la segmentación. O sea, creo que ahí es donde sí está, o sea, justo con eso es con lo que sí pude entender como tal cuál es la lucha del feminismo, que sí tiene que ver con esta eso, homogenización de la sociedad, o sea, sí que seamos iguales, aunque pues también es, o sea, yo lo entiendo que es en contra de la propia naturaleza, que tiende a disgregarse y a cambiar y a, o sea, así que, digamos, entiendo como este ímpetu de lucha contra lo que es la propia naturaleza y admiro esa lucha. Y pues eso es todo. Gracias, Tony. Pablo, no se escucha. Ahí está, estaba muteado. Gracias. A mí me parece que la igualdad de derechos es muy necesaria, obviamente los derechos fundamentales del ser humano. Cuando se hila demasiado fino, después se busca que tengamos todos los mismos derechos a todo, cuando quizá ciertas personas, inclusive más allá de hombres y mujeres, no han trabajado en función de eso para ganárselos. Si yo no trabajé para, no sé, no gané la carrera que me daban de premio un caramelo y quiero un caramelo también, no es muy sano que me den un caramelo igual, como se hace hoy en día, ¿no? Donde los niños no pasan el examen y la maestra igual les pone la buena nota para que se sientan felices. No hay un cultivo ahí de la identidad personal, de la singularidad. Así que yo creo en la singularidad, no en que todos somos iguales, no somos iguales y bendito sea Dios que no somos iguales, porque así todos podemos complementarnos y aportarnos distintas cosas. Entonces, insisto en que simplificar al hombre y a la mujer como un estereotipo de hombre misógino, mujer oprimida, y solamente eso es simplificarlo demasiado. Por ejemplo, doy un ejemplo, las mujeres hoy en día, como decía Eric Berne, hablando de la explotación de, yo puedo explotar una enfermedad, la uso para, ¿no? Entonces el hombre puede explotar su fuerza física para dominar a la mujer, ¿no? Y generar todo un sistema que la domine, sí. Pero la mujer también puede explotar sus dones eróticos para lograr muchas cosas. Lo ha hecho a lo largo de la historia y ha dominado. Hoy en día, por ejemplo, existen plataformas como OnlyFans, donde mujeres ganan, pero muchísimo más de lo que ganaría un hombre en 10 años u otras mujeres. Y esas mujeres son referente de qué? Del género femenino entero o de las mujeres en general, no, es un sector. Entonces, decir que el hombre es misógino y que el hombre que se queda solo y es invisible en la calle porque de repente tiene cierta edad, es gordo, calvo y pobre, ese hombre que es invisible no es invisible porque es misógino. Es invisible porque en algunos códigos de esta sociedad está que
un hombre que tenga dinero, que tenga trabajo, que tenga coche, casa propia y una figura ligeramente esbelta es más atractivo para la mayoría de las mujeres. Entonces, no todos los hombres son el prototipo misógino, hombre lobo, cruel, violador de mujeres, ni toda mujer es la santa pura que es oprimida. También hay mujeres que explotan sus características y van lo que se llama en inglés gold diggers, ¿no? Las buscadoras de oro, ¿no? Las que andan, se acondicionan, invierten mucho dinero y esfuerzo para conquistar o conseguir algún empresario, algún poderoso, algún deportista y posicionarse y tener un hijo para luego tener beneficios, ¿no? Entonces, no todo es tan angelical de un lado y maléfico del otro, digo de los dos, ¿eh? No, no priorizo. Muy bien, Pablo. Gracias por esa aportación. Urbasi, no se escucha. Ahora, Ahí perdón. está. Ahí está, no está. Bueno, corto, lo voy a hacer corto. Bueno, a ver, yo creo que algo que dijo Teresa, lo voy apuntando porque después está todo tan interesante, tan interesante. Teresa dijo que la humanidad, si no queda como que la humanidad es muy bonita, no, no es bonita, Teresa, la humanidad es complicada. Estamos cada vez más, y está bien, no existe, no existe a mi entender, y que debe ser así, ¿no? El caos es necesario, si no hay caos no se remueve, no se aprende, las cosas no se romantizan, se aprenden, y creo que de todo lo que podamos aprender, es verdad que también lo que dijo Pablo, él lo apuntó del lado, obviamente, del hombre, pero también hay mujeres que no hay que generalizar, o sea, no hay que buscar temas puntuales, porque en realidad también hay mujeres que sufren, hay mujeres que son golpeadas, hay mujeres que son maltratadas psicológica y físicamente, hay mujeres que se viven a lo largo de la historia, entonces, como los hombres también. Entonces yo creo que no se puede hablar de que el hombre, no, somos seres humanos y los humanos, la humanidad, generamos cosas. Entonces me parece que está muy bien que haya pensamientos como Teresa y en su defensa y en su lucha, y está muy bien. Y está muy bien también que haya desde el hombre también que lo hable, ¿no? Y que también defienda su propia lucha. Yo creo que deberíamos tener un poco más y yo creo que falta un poco de educación en esto. Y creo que estaría bueno, ¿no? Que esta generación que aparezca tenga esa educación que nosotros no pudimos tener, ¿no? Para que la cosa no se transforme en una guerra. Y no estoy de acuerdo en una parte, perdona, sé que no tengo que hablar de lo que los demás dijeron, pero me gustaría dar mi punto de vista también en cuanto, Pablo, que decías de que los hombres em, perdona, me perdí en la parte esta que vos decías que, bueno, que los hombres obviamente son maltratados, pero y que la mujer con su cuerpo, bueno, no, no todas las mujeres, y creo que vuelvo a repetir, yo creo que lo más bonito es que cada uno, para no buscar temas puntuales, hay mujeres que también sufren y en mi pasado yo he vivido maltrato, así que sé de lo que se vive y sé el silencio de las mujeres que no pueden hablar, las mujeres que callan, y lo he visto y atiendo a personas con maltrato. Y de verdad, entiendo las dos partes. No, no es atacar al hombre, ni que el hombre ni que la mujer, lo digo más cotidianamente. No nos vayamos tanto a lo social, busquemos que haya más educación, más cultura, que cambiemos este paradigma y que, ¿por qué no?, busquemos la parte de la naturaleza viva que todos tenemos dentro de nosotros y cambiemos la parte social, que es muy importante, eh, para vivir, no sé, de otra manera, ¿no? Gracias, perdón. No, gracias, Urbasi. Muy bien. Tere, por Bueno, favor. yo creo que ya hay que ir cortando, ¿no? Porque son Sí, las sí, nueve y sí, sí. 24, pero Madre ya Sí. mía. nos hemos enrollado, pasa volando. Bueno, yo ya un poco para finalizar, porque podríamos hablar de tantos temas relacionados con la desigualdad, que podríamos estar horas y horas y horas, porque es una realidad que puedes ver en la televisión. Simplemente la mujer, las presentadoras de la televisión no han envejecido, los hombres sí.
se les ha permitido envejecer, los políticos, la imagen que dan, sin embargo se le exige mucho más a la imagen de la mujer. Esto ha provocado que se produzca la paridad, ¿no? Que en las elecciones aparezca hombre de mujer y de hombre, o en las direcciones de las empresas, en las que en los planes de igualdad se diga que tiene que haber mujeres, pero es algo que se mete obligatoriamente porque a lo mejor el dato os va a alarmar. Pero es que si el 80% imaginaros una empresa donde el 80% son mujeres, ¿no? Y un 20% son hombres. Os voy a dar datos así un poco salvajes. Bueno, pues de ese 20%, todos son jefes. Es impresionante. Y eso hay que abordarlo. La sociedad tiene que abordar por qué pasa eso. Y eso es en lo que yo milito. Es por qué el 20% son jefes y las mujeres no. ¿Qué está pasando? Pues quizá que en las casas la mujer tiene más responsabilidades con respecto a los hijos, más cargas, no solamente hijos, padres, no es cuidadora por naturaleza y entonces que no va a dejar de serlo, ¿no? Porque pero que saque el hombre su parte cuidadora también, que se le permita cuidar al que quiera cuidar y que no sea mal visto por la sociedad. Y eso es un poco lo que yo voy demandando, que el hombre pueda ejercer todas esas tareas que le da vergüenza porque la sociedad le está oprimiendo, como puede ser el cuidado, como puede ser las compras, la cocina, atender, e integrarnos en eso, ¿no? Y luego hay muchas cosas, porque es verdad que yo hace poco tuve una conversación con unas mujeres con el tema de ser bombera, donde yo decía, si yo no puedo coger un peso de 70 kilos, evidentemente hay profesiones que a lo mejor, chicas, no podemos abordar y casi me tiran por la ventana. Entonces, bueno, en todos los ámbitos uno tiene opiniones que no son del todo acordes. Yo intento ser objetiva lo máximo que puedo dentro de esto, pero que me ha parecido muy interesante escucharos, que ya casi es la hora, y estos debates que se están generando ahora. Gracias, Pablo, y a todas y a todos. Gracias a ti, Teresa. Bueno, como decían, creo que ya es hora de ir cerrando por acá. Voy a dejar de compartir para vernos más iguales a todos. Solamente a mí me gustaría como agradecer mucho sus comentarios, su participación, porque son muy enriquecedores, perdón. Y al último me quedó mucho, me gustaría como dar mi opinión como esto de la variedad y de la complementariedad de todos los ejes que existen, ¿no? Y creo que para mí lo importante es que no tanto entender, creo, sino más bien aceptar las diferencias de cada uno y de los demás, ¿no? Creo que ahí está nuestra apertura de sentimiento y de igualdad hacia el otro, ¿no? Y me gustaría como dejarles así como una pregunta por ahí de qué hacemos nosotros para entender lo femenino y lo masculino en el prójimo, ¿no? O sea, tener ese trabajo más personal, ¿no? Porque cuesta entender hasta uno mismo. Entonces, creo que está bueno que sigamos en esto. Y bueno, también pues invitarlos para el siguiente, que estamos ahí buscando nuevos temas. Y yo creo que se da para otro tema más, pero creo que por el momento sería todo. Yo quiero agradecer, bueno, especialmente a Víctor, que sé lo difícil que es al moderar no opinar, que estoy seguro que él tendría unas ganas bárbaras de opinar en muchos momentos y se contuvo. Gracias por eso, porque es una tarea hercúlea realmente, pero que vale la pena. Eh, Espero que en los siguientes también quieras ahí moderar y también otras que quieran moderar, está abierto para hacerlo con toda libertad. Me alegra muchísimo, me hace muy feliz que haya un espacio donde podamos hablar así, sin sesgo. Es decir, que cada uno tenemos los nuestros, pero que podamos volcarlos y nadie nos mire raro, ¿no? Y que se produzcan cosas antagónicas, así como Teresa planteó ideas muy claras, muy potentes, pero también dijimos otras cosas que quizá podían disentir. Me parece súper bueno eso y no importa qué tema toquemos en los debates, que siempre tengamos esa libertad de venir y decir lo que queramos con respeto, obviamente, al prójimo. Exactamente. Pues sí, muchas gracias. Así que nos Gracias quedamos a atentos. ustedes. Gracias, gracias. Gracias, Me gracias. encantó. Abrazos, Antonio, Gracias. Víctor, Bárbara. Gozo y paz para Para todos. todos. Adiós, Teresa.